creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, decláreselo. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo les hace entender a los discípulos, muchas veces Él hace esto, como que les quiebra la lógica, lo que debe ser. ¿Le ha pasado a usted que Dios le ha quebrado la lógica algunas veces? Como que esto es lo natural, pero ¡pum! Por ejemplo, la lógica es que si a tu hijo le da fiebre, después vienen otros síntomas y hay que darle pastillas, hay que darle gotitas si es bebé, etcétera, y después quizá llevarlo a la clínica, no sé, o de urgencia, y esas lógicas, por ejemplo, a mí me pasó dentro de esas lógicas que yo le digo, amor, mira, Cristóbal era más chiquito, está ardiendo en fiebre, hay que llevarlo a la clínica, veníamos de ministrar, veníamos de un culto glorioso, un espíritu de venganza ahí atacándonos inmediatamente. Y nos dimos cuenta de eso, él se dio cuenta y me dice, no amor, no vamos a hacer nada, nos vamos a llevarlo, vamos a orar. Y yo, amén, está bien la fe, pero hay que hay que darlo al médico. Pero era la fe de un hombre de Dios y él lo ungió y la lógica era todo lo que tenía que venir post eso, pero no pasó. Lo que pasó fue que él se vuelve a dormir y despierta a la media hora pidiendo comida, totalmente sin fiebre y completamente sano para la gloria de Dios. Él nos rompe la lógica siempre para bendecirnos, siempre para hacernos entender que lo natural está sujeto a lo sobrenatural. Hago la pausa para que lo procesemos. Lo natural está sujeto a lo sobrenatural. Asimismo, nosotros que somos trifuncionales, espíritu, alma y cuerpo, nuestro cuerpo, nuestra alma se sujeta a lo más importante, que es el contenedor del Espíritu de Dios, que es nuestro espíritu. Y nuestro espíritu debe gobernarnos. Eso está la lucha entre la carne y el espíritu, y el Señor nos muestra a través de las cartas de Pablo, el apóstol, y nos muestra la importancia de que nos gobierne nuestro espíritu. Porque siempre tiene que haber un gobierno de lo sobrenatural por sobre lo natural. Entonces, eso es lo que nos hace a nosotros, los hijos de Dios, tener una cultura del cielo, tener códigos distintos, caminar en este mundo con otra lógica. Y por eso nos dicen que somos locos, que nos digan súper bien, extraterrestre o lo que sea. Es verdad que somos extraterrestres porque no somos de esta tierra, tenemos un reino sobrenatural. Y en esa lógica de Dios, digamos, Dios nos quiebra bastantes paradigmas y cosas naturales, como por ejemplo, que entre que una siembra y una cosecha tiene que haber 4 meses según lo natural. Jesús le dice a los discípulos, no, miren, despierten, miren, la cosecha está madura, vayan y cosechen. Qué tremendo lo que el Señor nos está hablando esta mañana, porque nos quiebra los esquemas. Vamos a volver a leer el contexto de esto. Estamos en el capítulo 4 de Juan. Yo estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Del 45 en adelante, entonces les dice, espérenme que se me perdió la hojita. Acá está. Juan 4, ¿por qué se me...?
Ya lo voy a leer de acá. Ya, vamos a leer ese contexto. Sin embargo, los galileos... No, todavía no, eso, que se me perdió la cita acá. Vamos a sacar esa cita nomás. Juan 4:35. Era 35, no 45. Entonces le dice Jesús: ustedes conocen el dicho de 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. Y acá más adelante le dice, ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron, le dice Jesús a sus discípulos, otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Lo que el Señor nos está hablando esta mañana es que la iglesia se tiene que movilizar, y estamos hablando de esta congregación, la iglesia se tiene que movilizar a cosechar. Ya no es tiempo de seguir viéndonos nuestras propias caras, que nos amamos, nos bendecimos y súper bien con eso, pero tenemos una gran comisión de parte del Señor y esto tiene que ser activado ahora. En este tiempo. Ya estamos atrasados porque parece que no alzamos la vista, parece que no hemos despertado mucho, porque Dios le dice, abran los ojos, miren que la cosecha está madura, y nosotros seguimos pensando que Dios va a traer una ola de avivamiento y va a traer a las muchas almas como así ha sido hasta ahora. Dios ha traído. Pero este es un tiempo donde la manifestación de los hijos de Dios, de esta congregación de familia de fe, va a permitir que haya una cosecha de almas. Y yo quiero que entendamos esto, porque, y de hecho el Señor nos hablaba de esto el miércoles en el devocional de mujeres, de que es tiempo de dar mucho fruto. Es tiempo de dar fruto. Ya no es tiempo de enfrascarnos en lo que el Señor hizo y en el pasado, no el Señor, y vieron lo que Dios hizo en estos 5 años, ¿se acuerdan cuando nos juntábamos? No, está bien, hay que recordar el pasado para saber a dónde nos tiene el Señor, pero nosotros estamos visualizándonos para allá. Ya quedaron los 5 años atrás, le informo, ya fue, eso fue el inicio. Hoy hay hermanos que han llegado en esta temporada y ellos yo creo que están entendiendo aún más que el Señor está demandando algo que viene y que tiene que ver conmigo, con mi propósito, y va hacia adelante. Entonces el Señor nos está hablando de que efectivamente hubo gente que sembró. Nosotros como hijos nos tocó cosechar cosas que nuestros padres sembraron. A ustedes quizás les va a tocar ir a hablarle a alguien, y ese alguien va a estar tocadísimo por el Señor, porque otra persona sembró semilla de salvación en esa persona. Entonces, por eso le dice Jesús, no importa, hay gente que ya sembró, hay gente que ya hizo la pega, pero ahora a ustedes les toca ir y, ¿qué cosa? El verbo esta mañana, cosechar. Es tiempo de cosechar porque la mies ya está madura, ya están los campos listos para ir a buscar esa cosecha. Pero yo tengo acá un escrito y lo quise poner ahí como un enunciado muy importante esta mañana. La cosecha viene con manifestación de poder y milagros. La cosecha para familia de fe, lo que queremos ver esta iglesia creciendo, viniendo las familias y todo, va a ser paralelo a una manifestación mayor de poder y milagros. Porque siempre ha sido así. Aún Jesús decía, oye, ¿de verdad tienen que haber milagros para creer? Bueno, y ahí hacía milagros y la gente creía y venía a él. Pero es así, la gente tiene que entender que hay algo superior, que hay un Dios sobrenatural para creer, y ahí creen y vienen a Cristo. Entonces, cuando el Señor nos dice en la palabra que la tierra clama por la manifestación de los hijos de Dios, significa que parece que no estamos entendiendo nuestro rol de iglesia. Porque la manifestación de los hijos de Dios es esto, es poder y milagros. La manifestación de los hijos de Dios es no solo anunciar y predicar,
sino que es vivir el milagro a diario. Es vivir los códigos sobrenaturales. Entender que la lógica de lo natural, de lo que se está manifestando, no tiene que ver muchas veces con lo que Dios está diciendo. ¿Viviremos en concordancia con los códigos del cielo o seguiremos viviendo nuestra vida natural? Y la única diferencia es que no sabemos los versículos y nos volvemos morales porque tratamos de hacer las cosas bien y ya no pecar tanto, entonces nos volvemos morales y vamos el domingo a la iglesia, pero seguimos con la cultura que aprendimos, que adquirimos y seguimos viviéndola. ¿O será que el Señor nos está transformando la mente? Entonces el Señor nos dice, oigan, necesitan ser transformados mediante la renovación de su entendimiento. Entonces necesitamos que esta palabra, esta voz de Dios, venga, se haga vida en nosotros, se manifieste un cambio tan importante, un cambio de paradigmas, de lógicas, de pasar de lo natural a lo sobrenatural para que seamos renovados. Y luego de eso viene una transformación. Y eso, iglesia, es un paso que todavía tenemos que dar. Ya somos una iglesia que está en los 5 años, como decía el pastor Marco en su saludo en el aniversario. Somos como un niño, una niña de 5 años que ya se le puede encomendar cosas, ¿cierto? Pequeñas tareas, ya hay conciencia y ya es tiempo de activarnos en todo lo que Dios está demandando en este tiempo. Vamos a leer Juan 4, 45 y 46, Nicolita, por favor. Sin embargo, los galileos lo recibieron bien, Jesús en Galilea, ¿ya? Porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua. Jesús en Galilea con sus discípulos, el contexto es, oye, los recibieron bien. ¿Por qué? Porque ellos, los galileos, estuvieron en la celebración de la Pascua, un par de capítulos en el 2 antes, y habían visto lo que él hizo allí. ¿Qué hizo ahí? En su paso por Galilea, Jesús llegó a Canaá, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí en Capernaum había... todavía no vamos a leer eso. Hasta ahí. Igual vamos a leer de ese hombre. Entonces hay un antecedente de poder. Algo hizo el Señor en Canaá de Galilea. Manifestó un poder, manifestó su gloria allí. Y allí hubo entonces un conocimiento de un Cristo que hacía milagros. Entonces él era aceptado ahí, antecedentes de poder. En el versículo 48 que dice, 4:48, y dice así. Justo. Jesús le preguntó, ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Es lo que Jesús, lo que yo le decía hace un ratito. Jesús los confronta siempre con esto, al hombre, a la mujer. ¿Saben ustedes que hay gente que simplemente por entender en su espíritu quién es Dios y sin ver los milagros que ven? Gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso. Pero en general, la tónica general es esto, que la gente tiene que ver milagros. Entonces, vamos a volver a este episodio donde Dios manifestó en Galilea una gloria maravillosa. Esto está en el capítulo 2 de Juan, ahí mismo, y que son las bodas de Canaán. Entonces, en Canaá de Galilea había una boda. Y en esa boda estaba Jesús, su madre, sus hermanos y gente, servidores, invitados, qué sé yo. Entonces en la boda de Canaá se había acabado el vino. Y en una boda no puede no haber vino. Entonces se acerca la madre de Jesús, y esos son los versículos que vamos a leer, del 3 al 5. Durante la celebración se acabó el vino, entonces la madre de Jesús, ¿cómo se llamaba la madre de Jesús? María, se llamaba, porque murió, les aviso nomás, se quedaron sin vino, ¿ya? Eso le dice María a su hijo, Jesús, se quedaron sin vino.
oye, ¿te diste cuenta, Jesús? Se quedaron sin vino. Y Jesús le dice, miren esta versión. Hay otra versión que dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Parece como muy rudo eso, pero acá dice, apreciada mujer, ese no es nuestro problema, ni siquiera mío. Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi momento. Lo que Jesús entendió es que la madre, su madre natural, digamos, quien le dio a luz, le estaba demandando un milagro. Se acabó el vino. Yo creo que en esto ya la madre Jesús había visto que Jesús había convertido el agua en aceite en la casa cuando se acabó, que había convertido una roca en pan, no sé, porque era Jesús y él manifestaba milagros. Entonces la madre no iba a llegar y decirle así nomás, se acabó el vino. Yo creo que ella ya había experimentado en casa la manifestación de poder de Jesús. Entonces le dice, oye, aquí es necesario. Pero como no era el tiempo de manifestar Jesús su gloria todavía, vemos a un Jesús como complicado. Pero me encanta haber entendido esto que el Señor me reveló buscando esta palabra. Y es que pareciera que había una contradicción acá, porque Jesús finalmente hace el milagro. Pero ¿qué pasaba si no había llegado la hora? Entonces, ¿por qué confronta a la mujer y le dice, oye, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Cuál es tu problema? Este no es mi problema, no ha llegado mi hora, pero termina siendo igual el milagro. Con esto, porque esto tiene mucha relevancia con el mensaje y tiene que ver con lo que saca el milagro de Jesús, de Dios. Hay algo, hay una insistencia, hay una manifestación de personas que sacan el milagro de Jesús. Así como una mujer que era imposible llegar a Jesús porque estaba en estado de ¿cómo se llama? Exclusión, que era la mujer del flujo de sangre. En ese tiempo, una mujer con flujo de sangre era una mujer que estaba en un proceso de exclusión porque todo lo que tenía que ver con sangre era maldición para la cultura hebrea. Entonces ella, siendo mujer, que tampoco una mujer podía acercarse a un hombre, según lo cultural, y más en su condición de enfermedad, ella se hace paso, llega a Jesús y Jesús manifiesta su poder. Y ella lo único que dijo, si tan solo tocara el borde del manto de Jesús, voy a ser sana. Su fe, que la llevó a Jesús, sacó poder. Esas cosas están plasmadas en la Biblia porque eso es un principio. Que tú y yo, si lo tomamos, lo adoptamos para vivirlo, hermano, vamos a ver muchas cosas. El problema es lo que hablamos al principio. Y es que pareciera ser que todavía vivimos por vista y no por fe. Entonces, seguimos leyendo, nos quedaba por leer, ¿o no? Sin embargo, su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que les diga. ¿Cómo puedes entender que Jesús, siendo Dios, porque Jesús era 100% hombre, pero también 100% Dios, le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Le dio una negativa. ¿O no entiendes tú una negativa con esto? Todavía no es mi tiempo. Lo entiende clarito, ¿no? Si Jesús, ponte en los zapatos de María. Jesús, hay que hacer un milagro. Todavía no es mi tiempo, mujer. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la respuesta? Ok, soy obediente, me voy. Sin mi milagro. ¿Y qué hizo? Agarró a los sirvientes y le dijo, hagan lo que él les diga. María, una mujer común y corriente, maravillosa mujer de Dios, que tuvo el privilegio de tener al Hijo de Dios en su vientre y criarlo. Esta mujer llena de fe se fue en contra de lo que estaba pasando ahí. Por su fe, ella dijo, sirvientes, hagan lo que Jesús les dijo, lo que Jesús les diga. Ella activó en contra del pronóstico ahí, de que no iba a haber milagros, porque no era el tiempo de Jesús. Ella activó igual, porque tuvo fe. No sé si alguna vez tuviste esto, yo no lo había visto de esta manera, pero lo que pasó ahí fue la insistencia de una mujer, que no se quedó con una negativa de Dios. ¿Has tenido una negativa de Dios? ¿Sí? Ya, lo común que nos pasa con la negativa de Dios es que morimos en el intento. No respondió, ya no fue. No fue.
¿Y qué pasa cuando Dios dice la parábola de la viuda insistente y el juez injusto? Cuando le dice, va a haber un juez que siendo tan malo, injusto y hace malversaciones y es un tipo que acepta soborno, un tipo malo, ese juez. Pero viene una viuda y le pide que le haga justicia. Una vez, no, ándate, mujer, de aquí, déjame. Y va otra vez, no, ándate. Y dice Jesús, pero por la insistencia de esa mujer viuda, por la insistencia, el juez siendo injusto, le concede su petición. ¿Qué es lo que pasa con esta lógica que cuando vemos que hay una negativa de Dios pareciera ser que entonces Dios está jugando conmigo? Yo tengo el testimonio de mi prima que vive en Estados Unidos, Gloria Sáez, junto a su marido, Dani Ventura, y ella le da una septicemia porque quedaron instrumentos, ¿cómo se llaman estos? Médicos dentro de su cesárea, quirúrgicos, quedaron, no sé si fue una gasa o algo, quedó en su operación, en su cesárea, cuando tiene a su bebé, la mandan para la casa, se empezó a sentir mal y llega con una fiebre terrible y estuvo en la UCI a punto de morir. Entonces, Dios le preguntó a su esposo, ¿estaría dispuesta a entregarla? Que se vaya. Y él entendió que era el momento de dejarla ir, se la entrega al Señor. Y cuando se la entrega al Señor, empezó a mejorar de a poquito. Entonces tuvo una luz de esperanza con una mejoría leve. No sé en términos médicos qué pasó ahí, pero fue leve, tampoco era gran esperanza. Y con eso leve, él, en su testimonio, él dice, entonces yo ahí no me quedé con la negativa. ¿Yo qué hice? Le dije, ya, Señor, ya no juegue conmigo. Si ya me dijiste que la quería, aquí te la entrego, pero ahora que está mejorando, te la pido de vuelta. Y empezó a orar, Señor, no te la entrego, tú le diste vida, tenemos un propósito, tenemos un ministerio, tenemos hijos, acababa de nacer su segundo hijo. No me dejes solo con mis hijos, no sé qué hacer, ayúdame y todo, y había todo un trato de Dios con él. Y él no se quedó con la negativa, y ¿qué creen ustedes que pasó? Ella empezó a tener una mejoría, después de muchas transfusiones de sangre, y ocurrió el milagro de Dios. Era imposible médicamente que ella sobreviviera porque llegó en un estado muy último, digamos, del límite, y Dios la sanó. Y hoy día cumplen un hermoso ministerio en Estados Unidos, en una iglesia. Entonces hay cosas que parecieran ser que están cerradas, que pareciera ser que yo tengo que entender que hay veces que hay cosas que no tienen que ver con la voluntad de Dios. Y en eso estamos de acuerdo, porque las evaluamos y pensamos y definitivamente el Señor nos dice no, porque esa situación a mí me puede llevar a una condición en la que yo me aparte de un propósito. Entonces estamos claros, ¿cierto? Que hay cosas que el Señor nos dice, no, no es por acá. Pero por otro lado, hay veces que el Señor prueba tu fe y prueba mi fe y pareciera que está diciendo que no, pero lo que está haciendo es confrontarte para saber dónde estás parado. La prueba, te recuerdo algo, o si no lo sabías, lo vas a saber ahora. La prueba no es para que Dios pruebe en qué lugar estás tú, porque si no, Dios no sería omnisciente. Él lo sabe todo, Él sabe y es eterno. Él sabe cómo vamos a responder. Él sabe lo que va a pasar. La prueba es para mí. Yo soy probada en la prueba. Yo corroboro dónde estoy parada. En tu prueba, tú corroboras, hombre, dónde estás parado. Si sales aprobado de la prueba, si superaste la prueba o no. Y cuando no la superamos, decimos, me falta, ¿cierto? Y ahí nos metemos más con el Señor. O si la superamos, gloria a Dios, glorificamos a Dios y manifestamos la gloria de Dios también. Pero entonces tenemos que entender que hay veces, hay ocasiones en que el Señor dice, no es mi tiempo, esto no se puede hacer.
y pareciera que el milagro no viene, pero simplemente que el Señor lo hace para ver tu insistencia, viuda. Es para ver tu insistencia, para ver cómo sacas el milagro, para ver si tus barreras que estás teniendo en el presente van a ser tan grandes para ti que no eres capaz de levantarte sobre ese muro, escalar el muro e ir por tu milagro. Entonces nos vamos al nos vamos a Marcos capítulo 7, donde hay una mujer gentil, no judía, una mujer pecadora, como todos los que no eran hebreos y no llevaban las costumbres religiosas de los hebreos. Y esta mujer se entera que anda Jesús por ahí y le pide un milagrito. Jesús, tengo mi hijo, vamos a leerlo. Tengo a mi hija, con un espíritu maligno. Por favor, ella sabía que Jesús sacaba el demonio de las personas. Entonces necesito, por favor, que saques ese demonio. Ella había oído de él. Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno y ella le suplicó que expulsara al demonio de su hija. Y como la mujer era una gentil, nacida en la región fenicia que está en Siria, Jesús le dijo: mujer, está súper duro, primero debo alimentar a los hijos, a los hebreos. Vengo a hacer milagro a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, pueblo escogido y adquirido por Dios. A mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. ¿Me puede decir qué le quiso decir a ella? Suena feo, perra. ¡Wow! Jesús, el santo. No es un Dios de amor, Diosito, tú eres un Dios de amor, siempre eres tan bueno. Bueno es Dios. Tratándola de perra. ¡Wow! ¿Qué pasó? Ella le dice: es verdad, Señor. Pero los perros que están debajo de la mesa de los perros que están debajo de la mesa se les permite comer la sobra del plato de los hijos. ¿Se quedó con la negativa? Buena respuesta. O sea que Jesús estaba esperando esta respuesta. Perdóname, hombre, por decirte esto. Primero a los hombres. Pero a ustedes que se le dice el género fuerte, los machos, muchas veces se comportan poco varonil y poco fuertes. Y se comportan muy débilmente ante la adversidad. Cuando ha llegado la hora de la adversidad, no se paran varonilmente y no confrontan las cosas como Dios los hizo. Dios los hizo fuertes. Dios colocó una genética especial en ustedes, hombres. Por eso les nombró reyes y sacerdotes, les nombró cabeza de los hogares, les nombró personas que iban a gobernar este mundo. Mujeres de fe, frente a la adversidad, frente al no de Dios. Pareciera que los cielos se cerraron para mí. Ya no hay respuesta en mi petición. Pareciera que Jesús me está tratando como inmerecedora. No merezco comer la comida. Y veo que otros prosperan, y veo que a otros le llega su milagro. ¿Y hasta cuándo, Señor, conmigo? Mujeres y hombres de fe, familias de fe, matrimonios de fe, jóvenes de fe. Le estoy hablando a las personas de fe, que Dios puso una genética del cielo, la genética del Padre, hombres y mujeres valientes, esforzados y llenos de fe, que no se quedan tranquilos con una negativa del cielo.
Porque hay negativas del cielo que lo único que están haciendo es removernos por dentro. Es sacudirnos. ¿Y qué hacemos? ¿Nos vamos a llorar a un rincón? ¿Y aquí se me acabó el evangelio? ¿Esto era todo? O me arrastro, me postro y clamo al cielo. Yo te quiero decir que quizás tengo muchos defectos, pero sí te puedo hablar de mi testimonio. Y yo te voy a decir que me mires a mí en una circunstancia muy difícil que yo pasé, donde estaba atormentadísima, yo lo he contado esto, estaba muy atormentada espiritualmente por muchas condiciones. Yo parecía que me iba a volver loca y no tenía respuesta del cielo. Los cielos estaban cerrados para mí. No podía oír a Dios. Y claro, es fácil juzgar, porque uno dice, bueno, si no puedes oír a Dios porque tienes pecado. ¿Estás tan enferma? ¿Qué pecado cometiste? Y la iglesia suele juzgar procesos de otras personas, pero no sabemos que esos procesos son esas negativas a veces, esos cielos cerrados para movilizar tu fe. Porque hay cosas que tienen que ser peleadas en lo sobrenatural. Y yo te quiero decir algo, hay decretos hechos para ti para maldecirte. Decretos que hicieron tus padres, que manifestaron en tu generación. Entonces, Dios es justo, ¿sabías? Y eso se tiene que cumplir. Había un decreto ahí. Las personas que no eran judías, no eran hebreas, no era el tiempo. ¿Cuándo era el tiempo de los gentiles? Cuando empezara la iglesia primitiva. Y con Pedro recién empezó el mover para los gentiles. Y Dios tuvo que lavarle el cerebro a Pedro porque era más porfiado también, que quería quedarse, no, que los judíos, que los santos, que la cuestión. Tuvo que hacerle, darle una visión y cambiarle, volarle la cabeza para que entendiera el diseño. Pero recién allá. Entonces, ¿qué pasó aquí? Efectivamente estaban los cielos cerrados para esta mujer sirofenicia. Era mujer de Siria, no era una mujer que tuviera el derecho de soltarse un milagro sobre ella. Sin embargo, Dios, cuando tiene que hacer un... Mira lo hermoso de esto, yo te saco de la situación normal de esto. Lo natural de esto es que Dios tenga que soltar lo justo sobre las personas. Dios no va a ir en contra de sus palabras. Si Él dijo, yo soy justo y se tienen que cumplir los decretos, así es. Entonces hay decretos de maldición que se tienen que cumplir. Y hay cosas que tú tienes que pelear para que sean transformadas en la realidad. Y ahí viene otro principio. Entonces Dios dice, está bien, esto tiene que cumplirse. Esto es así, hay una maldición acá, tiene que cumplirse. Pero todo el cielo y la corte celestial va a responder porque yo lo digo ante cualquiera que crea en mi Hijo. Eso lo dijo el Señor. ¿Y qué dice Juan 3:16? Tanto amó Dios al mundo que entregó a un Hijo, Jesucristo, a su Hijo, para que viniera a romper las maldiciones, para que viniera a romper el pecado. Entonces cualquiera que cree en Jesús, cualquiera que mira en la cruz, sea tan grande la maldición y sea tan indigna la condición de la persona, y aunque tenga que decretarse algo para vivirlo en maldición, si esa persona cree en el Hijo, se tiene que manifestar el milagro. Entonces ve las dos cosas que están sucediendo al mismo tiempo. Hay un decreto, todavía no era el tiempo de los gentiles, y ese es un decreto. Entonces Jesús le dijo, esto es. Tú en este momento eres parte de los perrillos. Eres parte de los perros. Así la trató Jesús. Era la verdad. Oiga, Jesús no tenía nada que ver con cosas. Era bien directo. Uno se pone como todo duro y trata de hermosear la verdad. Pero la verdad es la verdad. Pero ocurrió otra cosa. Esa mujer creyó en el Hijo. Creyó en Jesús. Y por creer en Jesús, entonces tuvo oportunidad de manifestarse el milagro. ¿Qué pasó después en el otro versículo? Cuando ella llegó a su casa, encontró a su hijita tranquila,
recostada en la cama y el demonio se había ido. Dios manifestó un milagro a una mujer que no merecía ni estaba en la historia, en lo lógico que pudiera adquirir un milagro de parte de Dios. Lo obtuvo igual porque creyó en Jesús y su fe fue contada por justicia. Hay momentos en que la fe tiene que ser contada por justicia. Por favor, entienda tu espíritu lo que te estoy hablando en este momento. Hay momentos en que tu fe es contada por justicia. Dios, siendo justo, tenía que cumplir un decreto, pero por la fe de la mujer sirofenicia que fue contada por justicia, ella cambió la realidad. Entonces tenemos a María en la boda de Caná, diciéndole a Jesús, por favor haz el milagro. Jesús le dice que no es el tiempo, y ella dice, su fe fue contada por justicia, moviliza a los sirvientes y le dice, hagan lo que él les diga, porque algo va a pasar acá. Yo me imagino, así como la cosita de la guatita, de que sí va a pasar. Y ella tuvo la convicción de que sí, el agua iba a ser convertida en vino. Lo que pasó ahí fue maravilloso, inclusive de ahí se desata un acto profético donde se transforma. Y es un cambio de temporada, que también el Señor me lo reveló. Es un cambio de temporada donde le dice, mira, siempre se entrega el mejor vino al principio. Le dice el maestro de sala al novio, siempre se entrega el mejor vino al principio. Y después para los últimos invitados se entrega el peorcito. Pero tú preparaste, le dice al novio, el mejor vino. Eso es un acto profético. Ahí se está hablando de lo que venía. Entonces, por la manifestación de ese milagro también venía un acto profético y un cambio de temporada para la iglesia, para el pueblo de Dios. Pasaron muchas cosas en esa boda de Canaán. ¿Saben lo que pasó también? La gente de Galilea. ¿Usted sabe que a Jesús le decían Galileo? Porque creció ahí. Era el Galileo. Lo cantamos, ¿no? Galileo. Jesús, el Galileo, donde no era profeta, sin embargo, por la manifestación de este milagro, la gente creyó y lo leímos, ¿cierto? La gente creyó. Volvemos a Juan 4, donde está ahí un hombre que supo que Jesús, en su paso por Galilea, vamos a leer el 46, en su paso por Galilea Jesús llegó a Canaán, donde había convertido el agua en vino. Ya llegó a la misma Caná de Galilea. Cerca de ahí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo, en el lugar donde, en Galilea, donde Jesús había hecho el milagro. Entonces este hombre se enteró que andaba Jesús el milagrero. Cuando supo que Jesús había ido a Judea de Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó, ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? También lo leímos. ¿Pero qué hizo este hombre? Señor, por favor, suplicó, ven ahora mismo antes que mi hijo muera. Y Jesús le dice, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Por la boda de Canaán, donde no tenía que haber un milagro, la gente se enteró que no era el tiempo, pareciera ser que no es el tiempo. Amado hermano, ¿quién determina cuál es la temporada tuya? Es el Señor. Pero tú activas tu temporada. Tú activas la temporada en la que quieres vivir. Porque puede ser efectivamente que hay que pasar pruebas. Pero yo por mi fe activo la temporada. Y esta temporada que no tenía que haber manifestación de milagros se activó por una mujer que dijo, se hagan este milagro en la boda de Caná. Y gracias a eso hubo un hombre que se enteró de que ahí había un maestro que había hecho milagros. Entonces a causa de eso, este hombre fue y buscó su milagro, que era un hijo enfermo. ¿Y qué creen ustedes? Este hijo sanó. Cuando vuelve a casa, le pregunta a sus sirvientes, porque salen a verlo, y le dice, oye, tu hijo está sano. ¿Y a qué hora sanó? A tal hora. Y era la hora en que Jesús le dijo, tu hijo vivirá. Se produjo el milagro. ¿Y saben lo que pasó acá? Y es lo que yo quiero recalcar.
Y es que, y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Y esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea. Primero el vino y ahora esta señal milagrosa. Todos creyeron en él. Los que el hombre y todos los de su casa, porque vieron el milagro. Su hijo estaba a punto de morir. O sea que sería difícil creer, ¿no? Si está viendo un moribundo levantarse sano. Creyeron todos por la fe de un hombre, por la fe de este funcionario. Y estaba la samaritana, porque Jesús, cuando iba camino a Galilea, antes de ir y encontrarse con este funcionario público, cuando iba camino a Galilea tuvo que pasar por Samaria. Y tiene un encuentro con la samaritana, y ahí cuando le dice a esta mujer, si supieras quién te pide agua, porque ella le pide agua, le dice, si supieras quién te pide agua, le pedirías tú a él agua. Le quiere decir que espiritualmente Dios estaba proveyendo milagros en ese momento, que Dios estaba manifestando, y ese Jesús que le estaba hablando era el Mesías. Y ahí él manifiesta sus dones proféticos y le habla en el corazón y la confronta con su pecado. Era una mujer adúltera y la confronta con su pecado, y ella, que tenía tanta necesidad, le dijo: Jesús, dame de beber de esa agua. Yo quiero. Esa expresión de esta mujer samaritana habla de que tuvo una necesidad de Cristo, tuvo una sed de Cristo, creyó en Cristo. Y cuando eso pasa, hubo un encuentro maravilloso de esta mujer samaritana con Jesús. Ella cree. ¿Y qué pasó? Lo mismo que el funcionario. Se fue, dejó lo que estaba haciendo y se fue a hablarle a la gente. Y esta palabra para nosotros, esta actitud es para nosotros hoy día. A causa de nuestro milagro, nosotros no deberíamos ocultarlo, ni seguirnos ocupando de lo que nos estábamos ocupando. Parece que hay que dejar cosas y ocuparse de lo importante, porque cuando Dios manifiesta su gloria en nosotros no es para quedarnos callados. Y no es para que nosotros sigamos nuestra vida común y corriente. Y yo te tengo que decir con mucha tristeza que he visto eso. Veo como los hermanos callan sus milagros. Nos cuentan a nosotros de repente un milagro y, hermano, ¿te das cuenta de lo que Dios? Y parece, hermano, que te estás acostumbrando a tener milagros. Tus milagros son para que la gente crea. Significa que Dios está trayendo el reino de los cielos a tu casa, a tu vida, y esto tiene que movilizar a la gente. Entonces esta mujer tuvo la actitud correcta, dejó su cántaro, dejó lo que estaba haciendo y se fue a decirle: oye, miren, ahí hay un profeta y él sabía todo acerca de mí y parece que él es el Mesías. ¿Y qué pasó? La gente curiosa. ¡Wow! ¿De verdad? Vamos a ver, vamos. Oye, y empezaron a llamarse por teléfono, los WhatsApp. Vamos a ver, vamos. Y fueron, y después ya le dijeron: ¿saben qué? Ya no creemos por ella. Ahora nosotros hemos visto a este Jesús de milagro. Y había pueblo de Dios ahí en Samaria, donde los hebreos con los samaritanos no se entendían, donde tampoco parecía ser la tierra propicia de milagros, ni de salvación. Pero ahí manifestó el Señor poder, milagros y salvación. Y muchas personas creyeron en Jesucristo ahora, no solo por el testimonio de una mujer, sino porque ellos estaban viendo a Jesús. Se acercaron a Jesús por una mujer, pero ahora estaban viendo a Jesús ellos mismos se estaban relacionando con el Dios de milagros. Entonces tenemos este funcionario que cree él y toda su casa a raíz de lo que Dios manifestó en él. Tenemos una mujer que Dios manifiesta su gloria sobre ella, y ella, a raíz de su testimonio, muchos creen. Pero ¿qué está pasando contigo? ¿Estará haciendo el Señor milagros en tu vida? ¿Estará manifestando el Señor su gloria sobre tu vida? Y después la segunda pregunta es: ¿qué estás haciendo con eso? ¿Estás comunicándole a otros lo que Cristo puede hacer en ti?
¿Cómo el Señor puede obrar en ti? Les quiero decir que bastan 2 o 3 locos que empiecen a comunicar y a empezar a vivir, porque esto es un incremento. Mientras tú vas teniendo un nivel de fe, después te movilizas a otro paso mayor de fe y el Señor manifiesta una mayor gloria que el anterior y siempre viene más. Si Dios manifestó este nivel de gloria en tu pasado, te quiero dar una súper buena noticia. Ahora lo que viene es esto. Viene mayor gloria. Y después de esa mayor gloria, viene otra mayor gloria. Porque el Señor ya manifestó que el mejor vino está reservado para el último. Y siempre viene mayor. Y por eso el Señor nos dijo que vamos de gloria en gloria. Entonces, hermanos, hoy día no nos vamos a desanimar que hay un poco menos de hermanos, porque eso no tiene nada que ver. Lo que el Señor está haciendo es tremendo. Ayer estábamos en un matrimonio de nuestra Patita y Rodrigo. Por razones obvias no están acá, les dimos permiso. No, tienen que venir igual. No entiendo a esa gente que después de casarse va el otro día al culto. Se ríe. Yo hice ir a mi marido al culto al otro día de casarnos, me quería matar, pero bueno, ahí estuvimos adorando al Señor. Ay, la cara. Hay tiempo para todos. Bueno, y estábamos en este matrimonio y vimos la gloria de Dios ahí. ¿Saben cómo la vimos? Ellos glorificaron al Padre con la transformación de su vida. Porque todas las personas que hablaban de ellos decían, y nos reíamos, uy, yo conocí al Rodrigo de antes, al Raúl, decían, yo conocí al Raúl de antes, y todos, o todos decían, yo he visto el proceso de Patricia, y verla ahora es un milagro, es tremendo, y todos le daban la gloria, muchos le daban la gloria, la fortaleza, pero también se acercaron personas a nosotros, como pastores, y nos dijeron, inclusive un matrimonio nos dijo que los quiere mucho, yo quiero agradecerle, porque creía que era por la iglesia, ahí usted siéntase bien, decía que a causa de ustedes, de la congregación, de la iglesia, ellos han sido transformados. No tuvimos el tiempo porque fuimos interrumpidos para decirle que no es la iglesia, es Cristo mismo. En la iglesia es el lugar donde Dios manifiesta, pero es Cristo. Y vimos la gloria de Dios en ese lugar. Y ¿saben qué? Yo me alegraba porque muchos atendieron el mensaje que llevó el pastor y estaban comiendo del mensaje porque tenían un testimonio en 2 personas que estaban ahí casándose, pero que habían sido transformadas por Cristo y querían más de eso. Y ocurrieron cosas muy lindas, se acercaron personas y estaban atentos porque querían más de eso. Amados, en todo lugar, en todo tiempo nosotros podemos manifestar la gloria de Dios y la cosecha ya está lista. La gente está esperando por tu manifestación y yo no sé qué estamos haciendo al respecto. Entonces, conversamos con mi marido, como pastores nosotros tenemos una fe y una unción otorgada por el Señor para activar los milagros del Señor. Y aunque hoy día no vemos acá mucho fuego y muchas cosas, hoy día el Señor manifiesta milagros aquí. Pero este día es diferente. Este día es diferente, porque percibo de parte del Señor que el Señor va a soltar milagros en hijos agradecidos. En hijos que van a anunciar las maravillas del Señor. En hijos que van a provocar que otros vengan a Cristo. Les quiero decir que el Señor soltó un tiempo milagros acá en Familia Fe, a bebés espirituales. Y se entiende que no hayamos hecho lo que teníamos que hacer en su tiempo. Pero ya estamos en otra temporada. Y es importantísimo que hoy día entendamos que lo que el Señor está hablando es que la cosecha está lista. Si tú no despiertas y no miras,
no vas a cosechar. Y ¿sabes qué? Lamentablemente, te lo tengo que decir, vas a vivir el evangelio de las cuatro paredes, donde vas a venir y vas a alegrarte de un día y vas a ser salvo igual y tu hijo igual. Esa es la vida nominal. Pero yo le estoy hablando a las personas que quieren vivir la revolución del evangelio. Yo le estoy hablando a las personas que no se conforman con lo que han vivido hasta ahora. Yo le estoy hablando a personas de fe que hoy día creen que por la manifestación de la gloria de Dios en su casa, en su familia, en su vida, en manifestación de milagros, de sanidades, de que se sueltan cosas sobrenaturales en su vida, van a hacer manifestar el cielo, y que por mi causa, por lo que Dios hizo en mí, otros van a venir a Cristo. Y yo me voy a postrar, y yo voy a adorar, y yo voy a decir: Señor, venga a tu reino. Es que somos tan mentirosos, hermanos. Cantamos y oramos: Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Si supiéramos lo que estamos orando, hermanos. ¿Saben lo que es decir venga a tu reino? Venga la manifestación de tu gloria. Es tiempo que los enfermos vengan y sean sanados. Es tiempo que las personas que están atadas en su mente, las personas que tienen patologías mentales, ¿cuánta proliferación de patologías mentales hay? Personas oprimidas, diagnósticos que pareciera ser que ni siquiera nada, no hay fármacos que puedan curar. Entonces yo veo constantemente en esta generación de jóvenes muchas enfermedades mentales, personalidad limítrofe, bipolaridad, depresiones terribles. Personas muy prominentes, esto lo hemos visto siempre, que están en la cúspide de sus carreras y se suicidan por una depresión severa. Amado hermano, amada hermana, no seamos mal agradecidos. Dios ha hecho algo contigo. Dios ha visitado tu casa. Hay gente que necesita saber esa buena noticia. Y yo de verdad, hermano, siento un pesar muy grande esta mañana. Siento que el Señor, como fuerte y celoso que es, nos va a demandar esta palabra. Por eso siéntete privilegiado que Dios te trajo, pues Dios no trajo a cualquiera hoy día. Y le hablo también a las personas que están escuchando este mensaje por YouTube, no sé qué plataforma vas a escuchar. Dios está manifestando hoy día una activación de la manifestación de los hijos de Dios en poder y milagros, porque la cosecha, te lo vuelvo a decir, viene junto con la manifestación. Tú lo puedes escribir, por favor, Nico, en una presentación. La cosecha viene con manifestación. Ahí está, por favor, pastor, pásale. Ahí está en ese cuadrito. Yo quiero que hoy día esa frase se impregne en nuestro espíritu y algo nos pase. Porque vamos a orar y acaban a acontecer milagros. Hoy día el Señor rompe cadenas, hoy día el Señor sana, hoy día se desatan trabajos, hoy día hay milagros. Y ya lo hemos visto esto, pero hoy es diferente, porque lo que va a pasar es que a consecuencia de esto van a haber otras cosas. Y el Señor, no sé si tú percibiste en tu espíritu 2 domingos atrás, cuando soltó un poder tan grande, es como que todos dijimos, ay, aquí ya empezó lo que tenía que pasar y de aquí no paramos. Amén. Pero vemos que pasados los días, la gente parece como que no contaba sus milagros. Y bueno, estuvimos ahí el viernes y gloria a Dios, yo me alegraba muchísimo porque ahí muchos manifestaron esos milagros que vivieron, pero otros callaron, aún sabiendo que Dios había hecho cosas. Es tiempo de hablar. Y yo les voy a decir algo. No tiene que estar el pastor rogando o una persona acá adelante. ¿Habrá alguien que tiene que contar un testimonio? Hermano, es para correr. ¿Es para correr qué? ¿Nos da vergüenza? A la mujer sirofenicia que le dijeron perra, le dio algo. Se movilizó. No importa, Señor, los perrillos comen de las migajas. Yo quiero mi milagro. María, la Madre de Jesús,
Está bien, Jesús, no es el tiempo, pero sé que algo se va a soltar. Sirvientes, vayan, hagan lo que Jesús les diga. Se manifiesta el poder en medio de personas que sacan el milagro de Dios. Hay mujeres, hombres que tocan el borde del manto de Jesús y sale poder de Dios. La cosecha viene con manifestación de poder y milagros. Entonces, iglesia, esto está relacionado. Lo que Dios haga contigo va a hacer que tú vayas, transmitas y traigas los frutos para acá. Que vayas y busques y digas, Dios hizo esto conmigo, ¿quieres comprobar a este Dios? Ven, día domingo, Hotel Marina del Rey, 11 de la mañana. Todos los que hoy día quieran ver una manifestación de milagros, pero que tienen, miren, me da cosa decirlo, pero es lo que el Espíritu está diciendo esta mañana. Toda persona que dice, yo voy a dar un paso de fe, no merezco, he visto el cielo cerrado por años con esto, pareciera ser que Dios se olvidó de mí, pero si yo le digo al Señor, Señor, voy, adquiero mi milagro para poder ir por otras personas y decir, mira lo que pasó. Es más, hay gente que va a tener que contar su milagro antes de tenerlo y se lo estoy diciendo a alguien. Por ejemplo, alguien acaba de orar y va a decir, Señor, yo te pido esto, haz el milagro en mí. No lo va a ver manifiesto y va a buscar unas personas, un familiar, y le va a decir, ¿sabes qué? Todavía no pasa, pero Dios manifestó este milagro en mí, no viéndolo. Y después la persona va a ver esa respuesta y va a quedar así. No. Pero ¿cómo? Tú lo dijiste. Sí, te lo dije, yo sabía. Porque creo en mi Dios. Creo en ti, creo lo que vas a hacer en mí. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, Señor. ¿Lo decimos para cantar, hermano? ¿O realmente estamos creyendo? Entonces, perdónenme, pero no es mi palabra y no soy yo, es el Espíritu de Dios que está impulsando. Yo solamente quiero hablarle a las personas que van a tomar su milagro y van a ocuparlo para cosechas de alma, que puedan recibir su milagro esta mañana. Y toma tu situación, pequeñita o grande que sea, Señor, manifiesta tu poder en esto. Si es petición por otra persona, también sirve. Puedes llamar a alguien, si el Señor te pone una persona y decirle, ¿sabes qué? Oré por ti, va a manifestar un milagro en tu vida. ¡Oh! Y uno dice, wow, que hay que tener personalidad para eso. No es personalidad, es fe. Así que, sin más preámbulos, vamos a orar al Señor y hoy día Dios desata poder y milagros. Si quieres puedes ponerte de pie.